Hoy llegamos a la conclusión de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, una carta escrita desde la prisión, en la que posiblemente Roma, no se dice específicamente, o en el camino a Roma. Y comenzamos el versículo 10 con una palabra que se repite más de 16 veces en toda la carta a los Filipenses, o alguna de sus formas: gozo, contentamiento, alegría, felicidad en el Señor, pero la palabra es gozo. Vamos a orar para que el Señor disponga nuestros corazones a esta lectura del día de hoy. Oremos. Señor Padre, hoy venimos con gozo aquí para escuchar tu palabra, este viaje por esta carta, Señor, en la que hemos aprendido que eres tú, oh Dios, el motivo de nuestra vida y el gozo de nosotros, Señor. Te pedimos que guardes nuestros corazones, que nos contengas en humildad, que nos permitas entender todo lo que tienes de tu consejo para nosotros en este día, que tu palabra sea hablando, Señor, y que yo dé un paso atrás, que no sea motivo de vanagloria ni nada, Señor, sino con humildad enseñar y mostrar lo que tú tienes para tu pueblo. Esto te lo pedimos, Señor, con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces hemos hablado de más de 16 veces tiene la palabra gozo. ¿Sí? El apóstol menciona muchas veces esto, pero lo habíamos explicado en otras ocasiones, que estaba en una prisión, estaba en el pretorio y tenía, un guardia atado al pie. Esto sucedía con presos que iban específicamente a audiencia con el César, y Pablo parece que gozaba de algún favor y algún beneficio en medio de los guardias. Para nosotros, como habíamos dicho antes, sería un motivo de incordio tener un guardia cada 4 horas o cada 6 horas durante todo el día, ¿sí? Imaginaos las necesidades que tenemos que hacer, comer y todo esto, pero Pablo lo veía como una oportunidad para predicar. Yo me imagino los guardias, ay, me toca otra vez, Pablo me va a predicar, pero si al final de la carta os dais cuenta, dice que los hermanos, los de la casa del César, especialmente los hermanos de la casa del César, versículo 22, os saludan. Lo que quiere decir que de alguna manera el Señor utilizó las cadenas de Pablo para que en la casa del César llegara el Evangelio y hubiesen hermanos, ¿no? Entonces, al final de este capítulo, Pablo comienza de nuevo, versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esto parece, en cierto sentido, como si Pablo estuviese regañando de que no habíais estado solícitos, pero nada lejos de la realidad. Pablo aquí dice reavivar, ¿sí? Habéis revivido, reavivar esta oportunidad. No habían tenido la oportunidad. Pablo aquí, si vemos más adelante, Pablo aquí no había pedido ayuda a esta iglesia, pero la iglesia envió a Epafrodito para suplir las necesidades de Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir el texto con esto? Que muchas veces no necesitamos saber las necesidades de algunos hermanos para suplir sus necesidades. La iglesia de Filipenses, Pablo tenía un vínculo muy cercano específicamente con esta iglesia. De hecho, cuando estuvo en Tesalónica, nadie proveyó salvo la iglesia de los Filipenses. Y vosotros sabéis por 2 Corintios que Pablo era renuente a recibir cualquier ayuda de cualquier iglesia. Él quería trabajar con sus manos, no quería ser gravoso a nadie para que el nombre del Señor no fuera blasfemado, y él decía: yo prefiero trabajar. Me ponía a hacer carpas con los hermanos, trabajaba y sudaba, y él se daba a sí mismo por la iglesia, no queriendo cobrar nada
porque él como rabino entendía que el rabino no aceptaba ningún pago por enseñanza, y esto es algo que él lo tenía muy dentro. Por eso muchas veces cuando le decían, otros predicaban por dinero, como él mismo lo menciona aquí, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, en el capítulo 2, si no me equivoco. Él lo que está haciendo es un contraste. Yo no he pedido nada de vosotros, pero me alegra que hayáis participado de mis tribulaciones. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Sí, pues he aprendido a contentarme. Versículo 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 14 dice: bien hicisteis en participar conmigo en la tribulación. El apóstol Pablo está siendo agradecido, está mostrando que él no lo pidió. Sin embargo, la ayuda que ha recibido, como lo dice aquí en el versículo 10, ellos estaban solícitos. Él no está regañándoles porque le enviaron el dinero sin pedir. Y no era solamente una ayuda económica, era una ayuda también ministerial, porque Epafrodito fue y sirvió a las necesidades del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se gozaba en él, en eso. Entonces, él luego viene en el versículo 11 y les dice: habéis participado de mis tribulaciones, habéis enviado algo que no he solicitado, habéis dado a Dios para su obra. Y él mismo enfatiza: no lo digo porque tenga escasez. La palabra que dice escasez aquí es menos de lo que se necesita para vivir diariamente. O sea, menos con de lo que se tiene para vivir. O sea, no tenía a veces medios para comer. Y él dice que sé vivir, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él utiliza contentarme y contentamiento en el siguiente versículo, pero en el 11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contentarse, la palabra es aortaqués. Es una palabra que utilizaban específicamente los estoicos y que no se utilizaba en el Antiguo Testamento, solo se ha utilizado en el Nuevo Testamento y muy poco en la Biblia. Los estoicos utilizaban ese tipo de palabra de contentamiento, una felicidad, tú sabes, como una, bueno, venga lo que venga, yo soy feliz. O sea, no, Pablo no está refiriéndose en ese sentido, pero habla del contentamiento. Aunque los filósofos estoicos utilizaban esta palabra como una meta en su filosofía, lo que Pablo estaba diciendo era que Cristo era suficiente para él. No era la autosuficiencia de, bueno, así es la vida, pues contentémonos con la vida como tal y así. O sea, por eso hablamos muchas veces que esa persona recibe la vida de una manera estoica, impasivo, es lo que hay, y sigue su vida. Pablo no está hablando en ese sentido, y muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. Sí, bueno, es lo que hay. No, el apóstol Pablo estaba hablando que para él su contentamiento era Cristo. No son las circunstancias, porque él está hablando de circunstancias, de tener escasez, cualquiera que sea la situación, había circunstancias. Y él viene y extiende un poco más la explicación de cuál es su contentamiento, ¿sí? Y la conclusión es precisamente que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No necesito más nada. No tengo dinero, no pasa nada. Tengo más de lo que necesito, tampoco pasa nada. Sé vivir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, versículo 12, y sé tener abundancia. O sea, sé vivir con menos de lo que se requiere. O sea, he pasado hambre para vivir, he pasado hambre, he pasado necesidad, y sé tener abundancia. O sea,
he tenido más de lo que necesitaba para vivir. En todo y por todo estoy enseñado. Aquí utiliza esta palabra, enseñado. Esto significa literalmente he sido entrenado. El apóstol Pablo está utilizando otra palabra que utilizaban las religiones ocultas, no para decir que él practicaba religión oculta, sino para decirles a ellos que, hablando de misterios, de cosas claves, de yo no sé qué, decirles, no, yo he sido entrenado por el Señor. Por eso luego lo veremos. Yo he sido entrenado para vivir con mucho y con muy poco. Ninguna situación va a quitar mi contentamiento, porque ya he sido entrenado. Entonces dice aquí, versículo 12, estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí él utiliza sé, saciado, padecer. Se utilizan muchos verbos aquí que son presentes. Él sabía que él había pasado necesidad, él había experimentado el hambre, había experimentado la persecución, había experimentado, creo que muchas piedras sobre su cabeza, que alguna vez lo dieron por muerto, pero se sacudió y siguió predicando el Evangelio. Él había aprendido del Señor, en el Señor, a soportar cualquiera que fuera la situación. Con hambre, aleluya. Con abundancia, alabado sea Dios. ¿Sí? Y aquí dice, así como para tener hambre, como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Cualquiera que sea la situación, Pablo estaba entrenado, estaba siendo enseñado, había sido enseñado por el Señor. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí es donde quería hacer una pausa. ¿Vale? Quiero ahorrar para un coche, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no tiene nada que ver con eso. Todas mis circunstancias en la vida de escasez, para padecer hambre, puedo soportarlas porque Cristo me fortalece. Todas las tentaciones que traen muchas veces las riquezas no me van a afectar porque todo esto lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra literal es todo lo puedo en Él. La versión de Reina Valera dice Cristo, pero entendemos que Él es Cristo. Entonces el texto griego dice todo lo puedo en Él que me reviste de poder. El Señor nos reviste a nosotros de poder para soportar cualquiera que sea la situación. El Señor nos reviste de poder para entender que cualquiera que sea la situación viene de parte de Él. Cualquiera que sea la situación, de hambre o de abundancia. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, versículo 13. Sin embargo, y antes de seguir sin embargo, recordemos siempre esto. Cuando el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se está refiriendo a las cosas del mundo, porque yo sinceramente escucho muchos hermanos que están en una situación X y necesitan económicamente cosas. Bueno, utilizan mal el término de la frase por la cual Pablo la utilizó. Pablo sí ciertamente utilizó esto para cualquier tipo de prueba y cualquier tipo de circunstancia en su vida, ¿sí? No para buscar favores personales, ni realizaciones personales, ni nada de estas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es donde viene la palabra. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. La ayuda que los hermanos de Filipos habían enviado a Pablo los hacían partícipes de la tribulación de Pablo. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una ofrenda a nuestro hermano Javier. El hermano Javier está pasando por tribulaciones. No está siendo soportado económicamente y él se goza, yo lo sé, porque se goza en medio de sus dificultades y él ha entendido, él ha aprendido, él ha sido entrenado en soportar estas cosas porque él puede, porque Cristo le fortalece.
Pero nosotros estamos participando de esa tribulación. Nosotros estamos sufriendo con Él y en ese sufrimiento le hemos apoyado para que esa tribulación sea también parte de nuestra carga. ¿Entendéis lo que quiero decir? Cuando nosotros ayudamos a un hermano en necesidad, nosotros estamos padeciendo con él. Y le damos no a él, no le estamos dando solamente al hermano. Pablo dice aquí: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Versículo 14. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Es la que está enfatizando que ellos son muy dadivosos con él. Solo ellos participaron con él. Hay algunos que dicen que esto es una contradicción con 2 Corintios, pero no es así, es cuestión de tiempo. En ese momento específico, cuando él partió de Macedonia, quienes le apoyaron fueron los de Filipos. ¿Ya? Tampoco pidió nada, pero también lo apoyaron. Lo veremos en otras cartas, en Hechos y en 2 Corintios. Y luego dice: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Imaginaos, él no pide, él está tratando de trabajar por sus propios medios para no ser carga a la iglesia. Y sin embargo, los amados, por eso esta carta rebosa de gozo. Él dice: los hermanos amados de Filipos siempre estaban preocupados por mí. Enviaron a Epafrodito, muchas veces enviaron con otros hermanos ayudas económicas a la iglesia donde yo me encontrara, porque ellos querían participar de los padecimientos y la tribulación con el apóstol Pablo. Esta iglesia es un ejemplo para nosotros. De hecho, en esta iglesia seguramente habían dificultades como tenemos nosotros aquí, habían alguna que otra rencilla, como en el caso de Evodia y Síntique. Sabemos que hay muchas características con las que nosotros podemos identificarnos con la iglesia de Filipos, pero esta característica en especial de la ofrenda, de la ayuda a los hermanos que están en necesidad, resalta sobre las demás, ¿no? Y aquí en el versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no estoy buscando que ustedes me den cosas, no estoy buscando eso, porque de hecho él no pidió que le dieran esa ayuda y la ayuda llegó, y por eso él se goza y dice: sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Término contable: hay el débito y el haber. Bueno, ustedes dan algo y hay un interés que será pagado sobre esa ayuda. Eso no se lo va a pagar Pablo. Aquí dice, esto más adelante lo verás, es un término comercial, utiliza 3 términos comerciales. El primero es dádivas y fruto económico, como intereses por un dinero prestado en una cuenta. Esto no es una carta blanca, no es un cheque en blanco. Yo te doy dinero para que el Señor me devuelva. No. De hecho, más adelante el apóstol dice: no. Cuando nosotros como creyentes hacemos aportaciones o ayudamos a hermanos en necesidad, lo que el Señor está diciendo que nos va a dar fruto en abundancia es para aportar más para ese tipo de necesidades. No es que yo voy como oímos y sabemos esta teología de la prosperidad y yo no sé qué, que siembra. Siembra, hermano, siembra. Hay dinero para que Dios te devuelva. No, lo que está diciendo es que si tú siembras en las cosas de Dios, Dios va a proveerte a ti para que sigas sembrando más a las cosas de Dios. No que siembra para recoger cosechas para tu propio beneficio. De esto no está tratando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está tratando de lo que realmente es. Todo lo que tú hagas para la gloria de Dios y la expansión del Evangelio, Dios te lo va a recompensar para que sigas haciéndolo. No para que te compres un coche, para que te compres una casa, que tengas el yate y tal. Siembra, y el único que se beneficia es la cabra que está en el púlpito beneficiándose de la cautividad de muchos hermanos que no estudian la palabra de Dios
y no salen huyendo de una iglesia de esas. Pero el Señor tendrá misericordia de los hijos de sus hijos y dará el pago a aquellos que utilizan la palabra de Dios como fuente de ingresos ilícitas. Esto quizás es políticamente incorrecto, pero es así. Darán cuenta por sus actos. No mencionaré nombres, pero más de uno se nos ha pasado por la cabeza ahora. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que cualquier cosa que nosotros damos para la gloria de Dios, el Señor la recompensará. No porque, y nosotros no la damos para que Dios nos dé de vuelta, pero es que Dios dice que esto será así. Y el apóstol Pablo lo confirma. Vamos a leer de seguido aquí. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí está. Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Podríamos entender que también habla de bienestar económico. El Señor siempre dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él va a proveer para ellas. Antes de que nosotros le pidamos, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él va a suplir para ellas. Pero aquí no está hablando de eso. Está hablando precisamente de que Pablo recibe una dádiva, los hermanos van a ser bendecidos por esa dádiva y el Señor les va a proveer para que sigan en ese curso, proveyendo para la predicación del Evangelio a aquellas personas que les tienen necesidad. Y si tú provees para que esas personas suplan sus necesidades, Dios te va a proveer a ti para que le sigas supliendo a esa persona. Suena un poco enredado, pero tú vas a dar a tu iglesia con todo el corazón para que el Evangelio se extienda y Dios te va a proveer para que sigas dando a la iglesia para ese propósito. No está diciendo nada que tenga que ver con el plano mundano de lo económico y de la prosperidad económica. Está hablando de la extensión del reino y esto es un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces lo que tú haces al proveer para las necesidades de los hermanos es un sacrificio acepto delante de Dios. Esto, es como una analogía de Éxodo 29, cuando sacrificaban y salía el humo de las grosuras y como un aroma a Dios, un sacrificio agradable a Dios. Entonces dice aquí, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, aquí ya utiliza una analogía humana, Padre nuestro, al hacer referencia de que Dios es nuestro Padre, y por lo tanto como Padre suple para nuestras necesidades. Él no se desentiende, ¿sí?, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, con relación a nuestras necesidades. Él las va a suplir. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que Dios suplirá nuestras necesidades. Pero si llegamos en cualquier momento a padecer hambre o necesidad, debemos estar contentos. Debemos contentarnos. Dios es el que gobierna. Si hemos llegado a padecer en cualquier momento de nuestra vida hambre o necesidad, a lo mejor no hagamos como los compañeros de Job, ¿no? Que le acusaron porque él era demasiado orgulloso o la mujer y todas estas cosas, y no hubiésemos podido sacar nada bueno de Job si no hubiese pasado por las tribulaciones que pasó, ¿sí? Hambres, peste, pérdida de todas las riquezas. Y nosotros, en la medida que padecemos necesidades en algunas ocasiones, nos estamos entrenando para entender las necesidades de los demás hermanos. Por eso Pablo se gozaba
Porque él ya sabía, él estaba contento. Pablo estaba contento porque ya él había sido entrenado en el Señor a pasar por este tipo de circunstancias. Y para Pablo, como para nosotros mismos aquí en esta congregación, Cristo es suficiente. Amén. Cualquiera que sea tu situación, hermano, cualquiera que cosa dura que estés pasando, cualquier enfermedad, cualquier conflicto en el cual no puedas hacer nada, tienes que estar contento porque Cristo es suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él que me reviste de poder. He copiado. Hemos visto que el secreto de la felicidad no se encuentra en las circunstancias, sino que se encuentra en Cristo. El secreto de la felicidad no se encuentra en las circunstancias, sino que se encuentra en Cristo. Y claro, es duro no tener en cuenta el énfasis que el apóstol hace, porque muchas veces nosotros creemos que porque padecemos es que estamos en un pecado grave, o porque padecemos es porque hay algo que Dios nos está dando en retribución por nuestro pecado. Muchas veces los pecados tienen consecuencias, eso es evidente, no vamos a negar las consecuencias del pecado, pero tenemos que reconocer que si fuera con esa lógica, Dios nos trataría peor. O sea, no es que nos trataría peor, es que nos trataría con justicia, mientras que nos está tratando con misericordia. Y si padecemos de vez en cuando alguna necesidad, no pasa nada, gloria a Dios. Imaginaos, pensad vosotros en cada uno de vuestras situaciones cada día y qué os haría Dios si clamarais por justicia. En ese sentido, no somos de los primeros en no clamar por justicia, porque se tiene que ver con nosotros. Más bien le pedimos misericordia. No nos trates conforme a nuestras obras, sino trátanos conforme a tu misericordia. Y nosotros tenemos que actuar con misericordia. Y si padecemos necesidad, muchas veces no podemos entender el porqué, pero Cristo es suficiente, porque esto viene de parte de Dios. Padeceremos necesidad, robarán nuestras propiedades, padeceremos hambre, persecución, hambre, peligro, espada, muerte. Padeceremos de todo, pero entendamos como entendió Noemí en el libro de Ruth. El Señor me ha agraviado, el Señor ha traído esto sobre mí. Ella entendía en su teología, que era una teología en este sentido era muy buena, porque ella sabía que lo que le había acontecido venía de parte de Dios. Cualquier cosa que nos acontezca, aunque las personas que nos hacen mal pagarán por lo que hacen, eso viene de parte de Dios. Entonces contentémonos en Dios y que digamos como el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No es un camino de rosas el camino cristiano, de hecho es el camino estrecho. Si fuera el camino ancho, pero es el estrecho. Camino estrecho que lleva a la vida, y por ahí es que estamos. Si no tuviésemos necesidades, si tuviésemos todas las cosas y nada nos faltara, no vamos a ver la misericordia de Dios. Nos vamos a creer autosuficientes, y eso es absolutamente antibíblico. Lo único que nos es suficiente para nosotros es que tenemos a Cristo, y Cristo es suficiente. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta también es una palabra que nosotros utilizamos siempre, por los siglos de los siglos. Lo que está diciendo es siempre. La gloria para Dios siempre, no de vez en cuando, no solamente cuando estamos bien, sino también cuando estamos mal. La gloria al Dios y Padre de nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria siempre. La gloria siempre es para Dios. Siempre. En abundancia, en necesidad, cualquiera que sea tu circunstancia, la gloria tiene que ser dada a Dios
siempre, siempre. Utiliza el apóstol para terminar su carta, pero hay un saludo final, versículos del 21 al 23. Diremos, a ver, es que acaba de terminar en amén, el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. O sea, así sea. Y vuelve y termina, comienza un párrafo que dice saludos finales, salutaciones finales, y de acuerdo a los textos y de acuerdo a muchos críticos y estudiosos dicen que esta parte de aquí, esta última parte, es puño y letra del apóstol Pablo. En algunas de sus cartas él las menciona, ¿sí? En algunas de sus cartas él menciona esta fórmula, ¿no? Saludad a todos los hermanos, todos los santos saludan y así, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa muy hermosa. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Aquí utiliza en el texto a todos los santos, dice a cada uno de los, a cada santo, ¿sí? A cada santo, utiliza la palabra santo en singular, hagion. Y luego en el versículo 22 utiliza santos también. En la Reina Valera vemos santos. No está mal escrito, no está mal traducido. Es sencillamente que cuando en el versículo 21, saludad a cada uno de los santos, o sea, a cada uno de los hermanos, ¿sí? Saludad a ellos, es también como decir saludad a todos los santos. Entonces la traducción está bien, no hay error en la traducción. Solo que es la única vez que se utiliza la palabra santo para referirse a un cristiano en particular. Y a cada uno de los cristianos en particular. Cada uno de vosotros sois santos. El llamamiento que Dios os ha hecho es individual. Pero no debemos confundir ese individualismo como lo tenemos aquí interiorizado en Occidente, ¿no? Derechos y derechos individuales de las personas. Nosotros somos cristianos y somos un pueblo de personas redimidas una por una y santificadas una por una para formar un pueblo santo. Por eso cuando utiliza cada santo en particular, todos los santos que están, especialmente los de la casa de César, os saludan. Todos los santos que están aquí saludan a cada uno de los santos que están en Filipos. Todos los santos que están en Roma saludan a cada uno de los santos o a todos los santos de los que están en Filipos. Yo creo personalmente que muchas veces tenemos énfasis occidental sobre los derechos y estas cuestiones de libertades individuales, y está bien, no quiere decir que no debamos tener en cuenta que somos salvos de manera independiente. Cada uno de vosotros responderá a Dios. Cada uno de vosotros ha sido escogido por Dios. Cada uno de vosotros será santificado por su Santo Espíritu. Pero la vida de la iglesia no es una vida individual. Somos un pueblo santo. Somos un reino de sacerdotes, aunque tenemos el ministerio sacerdotal, interceder a Dios de parte de los hombres. Señor, te pedimos por este barrio, te pedimos por esto, ¿no? Entonces, ese es un reino de sacerdotes. Esa es una congregación de los santos. No hay llaneros solitarios espirituales en el reino de los cielos. No existe que yo no me congrego porque yo tengo fe en Dios y no, eso no existe. La comunión, la coinonía, ¿sí? La cena del Señor, los bautismos, todas estas cosas se hacen en comunidad, ¿sí? Y se hace a la comunidad partícipe de estas cosas. ¿Por qué? Porque somos una comunidad, somos la comunidad del pueblo de Dios. Entonces, si bien el apóstol Pablo habla, saludad a cada uno de los santos en Cristo Jesús, a cada uno de los santos en Cristo Jesús, no quiere decir que porque sea independiente la salvación andemos como llaneros solitarios, sino que somos una comunidad de personas rescatadas por un Dios para hacerlos hijos adoptados. Por eso dice a Dios Padre. Somos hijos de Dios, somos familia de Dios,
fuimos sacados del mundo y traídos a su gloria, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, en la cual vivíamos en los placeres de este mundo, y fuimos trasladados al reino de su Hijo amado, y ahora somos el pueblo de Dios. Y aunque digo el pueblo, no puedo decir los pueblos de Dios, porque Dios solo tiene un pueblo, y es su iglesia, es la posesión suya, por la cual Él, en Oseas 11, si leéis Oseas 11, Él habla, te arrastré con cuerdas de amor, porque Dios tiene misericordia de los suyos, y Dios muchas veces nos azota para traernos y enseñarnos humildad. Aquí Pablo lo había entendido. Aquí Pablo también había dicho a todos que su contentamiento es Cristo, su vocación es Cristo, no le falta nada. Aunque no tuviese nada, Cristo era suficiente. Y aquí, en el saludo a los santos, versículo 22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Os imagináis? Pablo estaba siendo apresado por hablar del nombre de Cristo, pero los de la casa de César habían conocido a Cristo. Dios permitió que fuera apresado por hablar del nombre de Cristo y fue llevado a la casa de el César para testificar por qué él tenía que hablar del nombre de Cristo, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no el César. Y aún así, la casa del César, o muchos de los creyentes, siervos, rangos inferiores, creyeron en Cristo. Ese es el propósito por lo que el apóstol fue apresado, y lo vemos nosotros ahora, pero en ese momento nosotros vamos con ventaja, tenemos ya la palabra de Dios escrita. En aquel momento se estaba escribiendo la historia de la iglesia. Entonces, la casa del César es una buena ilustración para que nosotros veamos que también podemos predicarle a aquellos que nos persiguen, y que seguramente a aquellos que nos persiguen, de algunos de ellos, el Señor se compadecerá y los traerá a sus pies. Por eso no debemos desfallecer cuando predicamos el Evangelio aún a nuestros enemigos, porque Dios, así como se padeció de muchos de la casa del César, también se compadecerá de la casa de algunos de nuestros enemigos. Quizás no el propio enemigo, alguna persona a la que no le caigamos bien, pero a lo mejor sus hijos caen a los pies de Cristo, ¿sí? Como en el caso de aquí. Y termina el apóstol Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también hay que tener en cuenta que utiliza los dos aspectos de Cristo, tanto la parte humana como la parte divina. Sí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Cristo padeció como humano. Tuvo hambre, lloró, padeció, y el apóstol Pablo está hablando de esa gracia que él también tenía. ¿Sí? Pablo también padeció, Esteban fue apedreado, Pedro también fue apaleado, cada uno de los cristianos en cualquier momento vamos a padecer alguna necesidad, pero siempre debemos tener en cuenta que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. La gracia del Señor Jesucristo está con nosotros. Cristo es suficiente. Conclusión. Debemos contentarnos cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando. Debemos entender, hablo en sentido teológico, de conocer a Dios, de que cualquier cosa que nosotros estemos padeciendo viene de parte de Dios. O sea, Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias. No estamos dentro de una burbuja, ¿sí? Estamos en el mundo, no somos del mundo. El Señor oró no para que nos sacara del mundo, sino para que nos protegiera del mundo. Entonces, si padecemos para la gloria de Dios.
Y si tenemos abundancia, la tenemos para la gloria de Dios. Si tenemos necesidad, seguramente algún hermano ayudará a suplir las necesidades, como el apóstol Pablo lo dice. Si conocemos que hay hermanos en necesidades, debemos suplir para esas necesidades. Si conocemos que hay iglesias que tienen necesidades y nosotros suplimos para esas iglesias que tienen necesidades, el Señor proveerá más para que sigamos supliendo para las necesidades y la expansión del Evangelio. La prosperidad del cristiano es Cristo. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Eso es gozoso. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Tengo hambre? No pasa nada. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El Señor suplirá. ¿Que tengo abundancia? Aleluya. Alabado sea el Señor. No me voy a enorgullecer, como dice el texto de Proverbios, ¿no? Que no me dé ni riqueza ni pobreza, sino dame el pan que me corresponde. ¿Sí? Porque podemos llegar a tener esas dos. Podemos llegar a tener esas dos circunstancias: hambre y maldecir el nombre de nuestro Dios, o mucha abundancia y olvidarnos de su nombre. Entonces el Señor sabe lo que hace, y cualquiera que sea la circunstancia en la que te encuentres, el Señor está a cargo de eso. Y para ti, para Pablo y para mí, Cristo es suficiente. Los hermanos de Afganistán, he leído algunas cartas, dicen: no nos preocupa, solo pedimos oración para que el Señor nos fortalezca en medio de estas circunstancias, porque Él es el Señor del cielo. Yo a veces me pregunto, ¿será que si nosotros llegásemos a padecer lo que está padeciendo la iglesia perseguida en Afganistán, en Irak, en Siria, en Irán, cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería la prueba de nuestra fe en circunstancias realmente adversas? O sea, yo me imagino, amados, que por la misericordia de Dios, Dios nos fortalecerá como los fortalece a ellos, y no negaremos su nombre. Pero es que estamos tan cómodos que nos hemos acostumbrado tanto a su misericordia que ya la empezamos a exigir. Y la misericordia, cuando se exige, ya no estamos hablando de misericordia. La misericordia es un don gratuito de Dios. Es algo que Dios hace porque a Él, como dice, hace lo que le place. Y si quiere dar misericordia, nos la da, y si no, pues nos da justicia. Nunca injusticia. Entonces, quedémonos sinceramente con que Cristo es suficiente. Cualquiera que sea tu necesidad, no pasa nada. Cristo, ninguna circunstancia nos puede quitar el gozo. El gozo que si leemos de nuevo la carta a los Filipenses desde el principio hasta el final, vemos solo gozo de una persona que estaba presa, que se gozaba y se preocupaba por los demás, aunque tenía grilletes y sabía que se iba a la muerte. Pero él estaba gozoso porque para él Cristo era suficiente. Ya lo tenía todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me es suficiente. Ya ha sido entrenado en las circunstancias de manera activa. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.